omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos, a ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos, a ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos, a ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos, a ti omnipotente servimos. Recordad que su nombre es exaltado, recordad que su nombre es exaltado. Magníficas cosas ha hecho el Señor, toda la tierra lo sabrá. Fíjate y cantamos adoración, muy grande es el medio de ti, grande es el Santo de Israel. Recordad que su nombre es exaltado, amén. Cosas del pasado, cosas antiguas traerás, y yo hago cosas nuevas, pronto saldrá luz. Abriré el desierto, abriré ríos. Las cosas del pasado, cosas abriré el camino, aleluya, cierto lo abriré, amén. La beberá. Cosa buena, es cosa buena, podemos gracias al Señor, oremos gracias al Señor, oremos gracias al Señor, qué bueno es, qué bueno es. Amén. Es cosa buena darte gracias, oh Señor. Es cosa buena darte gracias, oh Señor, y a tu nombre salvo, oh Altísimo. Podemos gracias al Señor, podemos gracias al Señor, podemos gracias al Señor, qué bueno es, qué bueno es. Podemos gracias al Señor.
Señor. Es cosa buena. Darte gracias al Señor y a tu nombre. Oh, Gracias al Señor. Gracias. aleluya. Gracias, Qué bueno es. Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Qué bueno es. Qué bueno es. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias,
aquel que ante él viene humillado, porque él oye la oración de los justos. Voz de gozo, voz de salvación hay hoy en la casa de Jehová, porque él ha visto el clamor y el amor de su pueblo. Bendito es tu nombre, Jehová, te alabamos hoy con alegría, con canto de gratitud y de regocijo, porque te acuerdas de nosotros, Señor. Corazón está agradecido por este lugar, mi rey. Señor, así como en la casa de Obed-Edom, Señor, que tú traías los milagros, sanidades, mi rey. Hazlo hoy en este lugar, mi Jesús. Te necesitamos, Señor. Hay muchos ciegos, Señor, enfermos, Señor, necesitados aquí, mi Rey. Pero te necesitamos, Señor. Ven, Señor Jesús. Porque hemos visto tu misericordia en esta vida. Gracias porque hoy podemos ver tu misericordia en nosotros y podemos unirnos a la expresión de Jonás. Eres, Señor, lento para la ira, más grande en misericordia. Te exaltamos, Señor, te exaltamos. Gracias. Desgastando día con día, tu hombre interior se renueva día con día. Y entended, pueblo mío, que esta leve tribulación momentánea está produciendo en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así pues, tu Dios te dice: no miréis las cosas que se ven, sino mirad las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Oh, tu Dios te anima
Muchas gracias, Señor. Permítenos vivir agradecidos siempre, en todo momento, porque es tu voluntad, mi Dios, que haya gratitud en nosotros siempre, Señor, por favor. Ayúdanos a ser agradecidos para que el orgullo, Señor, no se apodere de nosotros, porque cuando reconocemos que todo viene de ti, Señor, nos humillamos delante de ti, mi Dios, y el orgullo sale de nosotros, Señor, por favor. Sonido dulce y agradable se levanta del campamento. Un sonido dulce y agradable se levanta, cánticos de gratitud, fruto de corazones agradecidos. Tu Dios se alegra al escucharte e inclina su oído delante de ti. Alabadle en espíritu y en verdad, y glorifíquese el pueblo de Dios en la alabanza que se levanta. Porque aquí que el tiempo de su venida está a las puertas, Señor, y nosotros nos encontramos como Hadassah en la casa del rey, suplicándote que tú envíes al Legai celestial. Envía tu Espíritu Santo, Señor, para prepararnos. Prepáranos, porque jamás hemos pasado por aquí, Señor. Envía, Señor, al Legai celestial para que pueda prepararnos, para que cuando la hora venga, Señor, seamos agradables al Rey de Reyes. Oh, Señor, envía tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Danos oídos abiertos y un corazón dispuesto en este tiempo para hacer los cambios necesarios y prepararnos para tu venida. Pon tus ojos en Cristo. Contempla su rostro de amor y los verás.
Muchas gracias, Señor. Gracias porque es una verdad, una realidad en nuestros corazones. Tu presencia, tu compasión, tu bondad nunca fallan y siempre estás, Señor, visitándonos. Señor, quédate con nosotros esta mañana. Sigue con nosotros, Señor. Abre nuestros corazones. Háblanos tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento. Por favor, Señor, que tú puedas poner el banquete delante de nosotros esta mañana. Oh, gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es un gozo estar con ustedes, un poquito afectado de la garganta, pero el Señor es bueno. Amén. Amén. Creo que todos nosotros hemos en alguna vez, en alguna ocasión, contemplado alguna competencia como el maratón. Lo compartía con unos hermanos, pero el maratón, ¿de cuántos kilómetros consta esta carrera? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos kilómetros, hermano? Sí, el maratón olímpico, la medida del maratón olímpico es 42 kilómetros. 42 kilómetros. O sea, imagínense, correr 42 kilómetros. Eso es una competencia muy dura. Pero, ¿qué creen ustedes que es más complicado? ¿Cuando comienzan o al final? Claro, por supuesto, es lógico, ¿verdad? Al final de esa competencia, aquellos competidores ya han gastado toda su energía, ya van avanzados, aparte de haber gastado la energía, van cansados, van presionados porque otros vienen atrás de ellos, ¿no? Otros van adelante. Entonces las fuerzas empiezan a fallar y la deshidratación también, ¿sí? Y son muchos los factores que empiezan a hacer a retrasarlos o a darles problemas, ¿no? A ya que les cueste llegar. Son muchos los conflictos y van tratando, ¿no? Entonces lo más difícil de la competencia es el final. Lo han visto los del concurso bíblico, ¿no? Yo recuerdo cuando mis hijas competían allá en Hebrón, se hacía ya la final, y cuando era la final de los jóvenes, o la final, sí, el del equipo de los jóvenes, la final siempre la iglesia donde estaba el hermano Mario, el equipo de los jóvenes contra el equipo de Hebrón. Y hermanos, ese cuarto se llenaba. Y viendo ahí la competencia final, ya la internacional se llama ya, y ahí se llenaba y la competencia se volvía así con presión para los participantes, muy emocionante. Yo recuerdo, ahí estaba yo. Entonces es más difícil, ¿no? El terminar la competencia. Y hermanos, ¿cuántos creemos que así está la iglesia en estos tiempos? Estamos por terminar la carrera, la caminata. Estamos en el tiempo final, hermanos, cuando todo se vuelve adverso. Ya la energía se va acabando. Lo contrario se vuelve más pesado, más difícil. Pero hay una cosa, hermanos, que el participante tiene, ¿no? Delante, y que es la meta, el galardón. Y eso es lo que motiva al concursante, ¿no? Es lo que motiva al participante en esa maratón. Él tiene que llegar. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, hermanos. Hace un tiempo, en la reunión de hogar, los hermanos Willy y Linda nos motivaron a tener tiempos individuales, personales de oración. No solamente el tiempo de holocausto, de nuestro devocional o familiar o individual, no, pero tiempos especiales de oración individuales. Y para mí ha sido, hermanos, de mucha bendición ese tiempo.
porque yo dije, Señor, tú no estás hablando de esto y yo quiero ponerlo en práctica. Y cada mañana, cuando voy a dejar a mis hijas del trabajo, salimos 7:30 o 6:30, perdón, 7 menos 20. Y algunos me han dicho, hermanos, pero sus hijas ya manejan y ya pueden ir solas. Sí, es cierto. Pero les voy a decir por qué yo no las dejo ir solas. Porque cuando yo las dejo en su trabajo, esa media hora que me hago normalmente, a veces más, de regreso a mi casa, yo voy orando al Señor, yo voy ministrándolo, yo voy diciéndole, Señor, qué precioso eres tú, Señor, y voy aprovechando mi tiempo para tener una relación y una comunión íntima entre Él y yo. Y hermanos, les confieso que han sido tiempos muy lindos, muy especiales, y el Señor me ha visitado ahí, me ha encontrado, y yo he llorado, y el Señor ha hablado a mi corazón, y por eso yo no cambio. Irlas a dejar, para mí no es molesto levantarme temprano, aunque a veces uno se acuesta bien tarde, ¿no? Pero ese tiempo con el Señor es precioso para mí, yo lo aprovecho. Yo solo las dejo a ellas y empiezo. ¿Qué tienes para mí hoy, Señor? ¿Cómo quieres que te busque hoy? Y el Señor desciende, hermanos. Es una bendición para mí. Entonces ha sido una bendición eso que los hermanos nos pidieron que hiciéramos. Y en esta mañana de eso quiero compartirles. Quiero que vayamos por favor a Lucas capítulo 18 y verso 1. Capítulo 18 y verso 1 del Evangelio de Lucas. Fíjense en el contexto en el que el Señor les habla esta parábola a los discípulos. En el capítulo anterior, capítulo 17, los últimos versos, dice que Él les está hablando del reino, de la venida del reino. La venida del reino. Y en los últimos versos Él está hablando ahí acerca de si dos mujeres están moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Entendemos que eso nos habla de cosas del fin, ¿no? Y nos habla, y el último verso dice, donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y el Señor está hablándoles de la venida del reino. Y seguido en el verso 1 del siguiente capítulo les dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, para el Señor es una necesidad siempre de orar, una necesidad de orar siempre. Y vemos en muchas partes en los evangelios cuando el Señor dice que se iba a orar, o sea, y no tenía una comunión el Señor íntima con Él, no tenía los cielos abiertos. El Señor Jesús dice que lo que veía hacer al Padre, eso hacía, y lo que oía decir del Padre, eso decía. Una comunión abierta con el Padre. Sin embargo, Él tenía sus tiempos de oración. Y en Marcos, en capítulo 12, cuando Él escoge a sus discípulos, dice que pasó la noche orando. O sea, para el Señor es una necesidad orar, hermanos. Es una necesidad. ¿Y lo es para nosotros? ¿Lo es para nosotros? Es la pregunta. ¿Es una necesidad para nosotros? Cuando nosotros estamos normalmente de vacaciones, utilizamos el tiempo para ir ya sea a un río o un lago, nos vamos a pescar o vamos a disfrutar con la familia, nos tomamos un tiempo de relajamiento, de entretenimiento, ¿sí? ¿Es el momento ahí para orar? No, ¿verdad? No, porque estamos tranquilos, estamos compartiendo, prácticamente no tenemos ninguna necesidad, estamos compartiendo, disfrutando. No es un momento para orar. Pero normalmente a veces el Señor necesita calentar un poquito la cosa, ¿verdad? Quiere calentar un poquito la cosa para que haya una necesidad. Yo recuerdo el testimonio de un hermano, un líder, que una vez le tocó compartir un jueves hace algunos años. Y este hermano decía en
en su prédica, en su testimonio, decía: mi niño de 4 años en una ocasión, una noche, de madrugada, se despertó porque tenía una fiebre intensa. Entonces mi esposa y yo estábamos ahí y dijimos: no, vamos a llamar al doctor ahorita mismo. Llevamos a nuestro hijo. Pero el niño de 4 años le dijo: papi, ¿por qué no oras a Jesús? Él puede sanarme. Y hermanos, él nos contaba que fue ahí impactado y humillado, porque él, siendo un líder, no pensó en eso. Y su hijo de 4 años le dijo: papi, ¿por qué no le pides a Jesús? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no es esa la primera reacción nuestra? Hermanos, nos cuesta orar. ¿A cuántos nos cuesta orar? Nos cuesta orar, seamos sinceros, nos cuesta. El ejercicio espiritual más difícil, hermanos, es la oración. Podemos levantarnos y cantar y alabar al Señor, y es una bendición, hermanos, y gracias al Señor, el Señor ha puesto en nuestro pastor el deseo de hacer servicios de oración, de ayuno y oración, y nos están motivando todo el tiempo, y el Señor ha estado hablando de la oración. ¿Por qué será? Qué bendición, hermanos, qué bendición. Pero la iglesia en general, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia a nivel mundial, hermanos, está como en los tiempos en los cuales el Señor Jesús iba a ser prendido, ¿no? En el tiempo en cuando el Señor iba a ser apresado. ¿Qué sucedió? Él les dijo: vamos, y los llevó al huerto del Getsemaní y les dijo: quédense aquí y oren mientras yo voy allá. Y dice que él, a una distancia, se fue a orar, y dice que las gotas de su sudor, ¿cómo eran? Como gotas de sangre. Su sudor era como gotas de sangre. Y hermanos, él sabía lo que iba a enfrentar. Él estaba por tomar, hermanos, la carga del pecado de toda la humanidad. Estaba tomando en sí, hermanos, el sacrificio del Cordero, sin mancha, sin arruga. Estaba siendo oprimido de tal forma, hermanos, que las huestes del infierno y el enemigo mismo y todo no querían que él avanzara, no querían que él llegara a la cruz, no querían que él llegara a la meta, no querían que él llegara. Estaba en el final de su trayectoria, esos 3 años y medio de ministerio. Él estaba por llegar, él estaba en esa maratón, en esa competencia, ya estaba por llegar a la cruz, pero el enemigo se oponía y era una presión terrible. Y él estaba sufriendo ahí: Señor, que no pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estaba bajo una opresión terrible, tremenda. Y los discípulos, hermanos, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Dice que cayó sobre ellos un sueño pesado. Ellos dormían, y él se acercó a ellos y les dijo: ¿por qué dormís? ¿Qué les dijo? Velad, para que no entréis en tentación. Y se fue otra vez a orar, y ellos siguieron durmiendo. Hermanos, así está la iglesia hoy en día, durmiendo el sueño de los incautos. Porque el enemigo en este tiempo, hermanos, él no está descansando. Es una situación muy similar. Él no está descansando, hermanos, él está trabajando día y noche, maquinando, pensando. Hermanos, ¿qué se está fraguando ahorita contra los cristianos, contra el pueblo de Dios? ¿Qué se está haciendo en documentos? ¿Qué se está haciendo en cosas, en leyes? ¿Qué se está haciendo? ¿Y el pueblo de Dios? Durmiendo. El Señor nos está haciendo este tiempo, hermanos, un llamado a la oración, un llamado a la búsqueda, un llamado a la intercesión, un llamado a la comunión íntima con Él, hermanos. Dice que en ese momento el Señor, a mí me asombra, porque dice que puso su rostro como un pedernal. Y un pedernal, el pedernal es una piedra de una mezcla de cuarzo y otros minerales, que cuando esa piedra se golpea, esa piedra se rompe
produce filos, es filosa. Y dice que él puso su rostro como pedernal, o sea, él iba rompiendo, hermanos, como una flecha. El pedernal se ponía también en flechas, porque iba rompiendo. Hermanos, así es la oración, va rompiendo, va quebrantando. Y Mardoqueo, en el tiempo de Esther, de la reina Esther, Mardoqueo, cuando la situación estaba candente y delicada, hermanos, en el reino, y el edicto real por el enemigo, escrito por el enemigo que usó al rey para destrucción del pueblo de Dios, había salido, y la reina Esther no sabía, no estaba enterada. Pero Mardoqueo dice que se vistió de cilicio y él clamaba por las calles, y él llegó a la puerta del palacio y no podía entrar, pero uno de los le llegó la noticia a la reina Esther y mandó a uno de sus siervos y le preguntó a Mardoqueo, y Mardoqueo le mandó a decir a Esther: esto y esto está pasando, el edicto salió para destruir a nuestro pueblo. Y entonces Esther no podía ir delante del rey, pero Mardoqueo le dijo: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Quién sabe si tú has sido puesta ahí precisamente para esta hora, para este momento. Pero si callas, la casa de tú y la casa de tu padre perecerán. El Señor va a mandar respiro por cualquier otra parte. Pero hermanos, quizás nosotros hemos sido llamados para esta hora, para presentarnos, para llegar delante del Rey y para interceder. Hermanos, y a veces, debido a que nosotros no lo hacemos voluntariamente, el Señor muchas veces, ¿qué hace? Empieza a calentar el horno, ¿verdad? Él empieza a encender las hornillas, empieza a poner la cosa bonita, candente, delicada, empieza a apretar los tornillos, ¿no? Hace unos meses el Señor comenzó a tocar mi cuerpo, y entonces yo dije: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Señor, yo cumplo, yo busco, yo te anhelo, tú conoces mi corazón. Sí, pero hay cosas que tienes que ir arreglando. Entonces Él empezó a apretarme, y en esos tiempos en los que yo lo busco, ahí en las mañanas, encontrándome con Él, Él empezó a hablarme, Él empezó a enseñarme cosas. Y hermanos, la única forma en la que el Señor puede ir transformando nuestros corazones y nuestras vidas es en esos tiempos en los que tenemos comunión con Él, en los que Él puede decirnos: hijo, mira esta área, mira, esto está negro, tienes que trabajar en esta área. Y entonces Él empieza a poner candente la cosa, ¿verdad? Pero miren lo que dice el Salmo 32 y verso 9. Vayamos ahí, por favor. El Salmo 32 y verso 9. Y eso lo dice el salmista, no lo digo yo, hermanos. Así que no me echen la culpa a mí. Salmo 32 y verso 9. Dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermanos, el consejo del Señor es que estos animales no tienen entendimiento, tienen que ser atados y tienen que ser enseñados, y muchas veces les tienen que aplicar algún tipo de sufrimiento para que se acerquen a su amo, a su dueño. Hermanos, el Señor no quiere llevarnos a eso.
Él quiere que voluntariamente lo busquemos, hermanos. Por eso Él nos hace un llamado, por eso Él está continuamente hablándonos, atrayéndonos con cuerdas de amor, diciéndonos. Pero nosotros somos sin entendimiento, hermanos. Y entonces tenemos que ser sujetados con cabestro y con freno para que nos acerquemos a Él. Y entonces Él calienta la cosa. Pero veamos ejemplos de hombres fieles. Daniel, por ejemplo. Daniel, dice Daniel, no vamos a ir a ver a Daniel, pero dice que Daniel, los enemigos de él daban testimonio de la vida de Daniel. Dice que lo hallaban orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. Dice que él abría las puertas, las ventanas de su casa, de donde él vivía, y se inclinaba hacia Jerusalén. Y él oraba y suplicaba. ¿Delante de quién? Delante de su Dios. Yo recuerdo que en una ocasión allá en Guatemala hay una iglesia que está en el oriente. Algunos van a saber de qué les estoy hablando. En el oriente del país hay una iglesia que está ubicada cerquísima, a pocos pasos de una carretera. Y del otro lado de esa carretera hay una gasolinera. Pero un hermano me comentaba, cuando llegamos a esa iglesia, un hermano me comentaba que en una ocasión él estaba ahí. Y de repente en esa área de esa gasolinera parqueó una camioneta muy elegante, muy fina, grande. Parqueó. No en el parqueo no donde se sirve la gasolina, sino a un lado. Y ellos parquearon ahí. Y salieron unos hombres vestidos con una cosa aquí, con un atuendo así por acá, y con unas túnicas blancas. Sacaron una alfombra, la pusieron en el suelo, se inclinaron y empezaron a hacer sus oraciones. Se llegó la hora de su oración a su Dios. Imagínense, un Dios falso. Pero ellos se inclinaron y no les importó que alguien los estuviera viendo. Llegó su hora y empezaron a buscar a su Dios, un Dios falso. Pero a nosotros nos da pena, hermanos, levantar nuestra voz. Nos da pena orar, nos da temor orar. Y esos hombres lo hacen. Increíble, hermanos, qué tremendo. Hermanos, nosotros queremos un avivamiento, ¿ven? ¿Cuántos queremos un avivamiento? Que Dios se vuelva a mover, que Dios haga un derrame de su espíritu sobre nosotros una vez más. Hoy una oración de: manda tu espíritu de arrepentimiento, manda tu fuego. Pero hermanos, hemos visto que el resultado de eso, o sea, el avivamiento durante las épocas, en las edades, ha venido como resultado de ¿qué? Gente orando, gente pidiéndole al Señor, gente derramándose. Y entonces, como resultado de esa oración, viene el avivamiento, hermanos, y no vendrá si no estamos dispuestos a doblar nuestras rodillas y clamarle al Señor. La respuesta para el pueblo de Israel en la época de Daniel, cuando Daniel escuchó que ya se habían cumplido los 70 años del cautiverio que había hablado el profeta Jeremías, cuando Daniel escuchó él leyó esa profecía, ya se había cumplido el tiempo. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Fue motivado a orar y a decirle al Señor: Señor, ya se llegó el tiempo en el que tú vas a restaurar a Israel una vez más. Y él empieza a orar y la respuesta de Dios vino después de 21 días. Dice que fue enviado un ángel para darle a Daniel la respuesta. Pero la respuesta para Israel viene a través de la oración. La respuesta para la reedificación de los muros y del templo con Nehemías, ¿cómo vino? Cuando él recibió a Hanani, dice, que venía de los cautivos, y le preguntó: ¿qué pasó? ¿Cómo están los hermanos allá? No, están en gran aflicción, cautiverio. La ciudad no tiene muros, el templo está destruido. ¿Cómo?
Y dice que vino una carga de oración en Nehemías y empezó a buscar al Señor y empezó a orarle al Señor con carga. Y la respuesta de Dios vino, él fue enviado para restaurar los muros. ¿Y qué pasó? Se restauraron los muros. El Señor empezó a... ¿Cómo iba a restaurar un pueblo que estaba bajo las botas del enemigo, hermanos? Había que restaurar los muros, había que protegerlos primero. Un resultado de una carga de oración que Dios respondió. La respuesta para Lot ahí en Sodoma, ese pobre iba a ser destruido, hermanos, si no es por la intercesión de su tío. Y él fue, ¿verdad? De 50, de 40. No se enoje tu corazón, Señor, pero si hay 10, ¿destruirás tú todas esas ciudades por esos 10 justos? Y el Señor salva a Lot. La respuesta de una intercesión, de una oración, hermanos. La respuesta para Ana, una mujer estéril, vino después de presentarse delante del sacerdote y decir: Señor, mira mi causa. Y una oración de todo su corazón, derramando su corazón ahí, y le dio muchos hijos. La respuesta, hermanos, viene de Dios después de pedirle. Y Él nos ha hablado últimamente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero estamos dispuestos, hermanos. ¿Estamos dispuestos? ¿O estamos como en la iglesia en general? El Señor nos está haciendo un llamado, hermanos, para la oración. Y unas claves importantes que quiero tocar con ustedes en esta mañana acerca de la oración. Una de ellas es el clamor. Una de ellas es el clamor. ¿Cómo comenzamos esta mañana? Yo me gozaba ahí atrás, porque decía: Señor, eso está en las notas. ¿Cómo comenzamos? Clamando. El clamor, ¿saben cómo se define? ¿Cómo lo define la Biblia el clamor? ¿Cómo? Es gritar. Gritar. Es gritar. Eso es clamor. Y hay muchas escrituras en Salmos, desde el principio al fin, habla de clamor. Muchas escrituras. ¿Por qué? Porque si alguien está en peligro, hermanos, ¿cómo va a pedir ayuda? Si alguien en un momento de aflicción, si alguien puede ayudarle y está a unos cuantos metros de distancia, ¿cómo le dice? Ayúdame. Me estoy hundiendo. No, ¿verdad? Él tiene que gritar, tiene que hacerse oír. De otra manera, nadie se va a dar cuenta. Y no es que el Señor sea sordo, hermanos. El Señor no es sordo. Pero Él quiere ver qué necesidad hay en tu corazón. Él quiere ver qué urgencia tienes. Si para ti es importante o no la ayuda. Si quieres salvar, dice: no, como que no le urge, ¿no? No le urge. Está conforme. Está conforme así como está. Pero si clamamos, wow, ese sí tiene urgencia, no tiene necesidad. Vamos, ¿qué pasa? O quieres que caliente un poquito la cosa para que te haga clamar. No, hermanos, es una clave importante en la oración. Una clave importante. Clamar. Cuando alguien se presenta aquí en el micrófono, es una oportunidad. Ora y presenta su petición. Pero nosotros allá podemos clamar, ¿sí? Podemos clamar, podemos apoyar, podemos hacer que ese fuego se encienda y toque el corazón del Señor. Hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Él nos pide que clamemos. Dice el salmista: este pobre clamó, ¿y qué? Y Jehová lo oyó, dice.
Ay, hermanos, es una clave para nosotros. ¿Y saben qué tenía también en mis notas? Algo que también en la mañana, al comenzar, se oyó: el clamor de Bartimeo. El clamor de Bartimeo. Hermanos, miren, ese era un ciego, ¿no? Ahí estaba Bartimeo y había multitud de gente. Y él no sabía dónde estaba pasando Jesús. No sabía si estaba aquí, si estaba allá, si estaba pasando en la otra cuadra. Y la gente no lo dejaba pasar. O sea, si él le hubiera preguntado: mira, a alguien de confianza, por favor, llévame donde está Jesús, yo le quiero hablar. Pero no había nadie que le hiciera el favor. Y él no sabía dónde estaba Jesús. Entonces comenzó a gritar. Y en su grito mencionó algo, ¿no? Una cosa muy importante, un título muy importante. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Jesús. Él sabía que era el hijo de David. El hijo de David es el Mesías. O sea, estaba reconociendo que ese hombre que estaba pasando por ahí tenía la autoridad de los cielos. Podía hacer cualquier cosa. Era el hijo de David, era el Mesías. Y entonces alzó la voz, no había otra. No había otra. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Alzó y no se callaba. Y dice que lo callaban, y ese no se callaba. ¿Qué tenía? Una necesidad. Amén, una necesidad urgente. Él quería recibir la vista. Y él clamó. Y él no le importó. ¿Saben por qué nosotros no clamamos, hermanos? Porque hay orgullo en nuestro corazón. Hay orgullo en nuestro corazón. Ay, ¿qué va a decir el hermano si yo levanto mi mano? Hay orgullo. Ese hombre era suficientemente humilde para levantar su voz con toda su fuerza. Pero hermanos, lo que a mí me sorprende grandemente en ese clamor es que el creador del universo, hermanos, se paró, detuvo al Señor, ese clamor, detuvo al Señor. Imagínense ustedes, no solo lo detuvo, hizo que se volviera al Señor y empezar a regresar o caminar hacia donde él, hacia donde ese grito venía. Y él caminó hacia ese ciego Bartimeo. Lo movió, hermanos. Ese clamor hizo que el Señor se detuviera y regresara y llegara hasta donde estaba él y le preguntara: ¿qué quieres que te haga? Hermanos, eso es impresionante. Es impresionante. Nuestro clamor, hermanos, puede hacer que el Dios del universo sea conmovido, sea movido a misericordia, y Él responda a ese clamor. Pero que si no clamamos, no tenemos urgencia, no tenemos necesidad. ¿Qué si ese ciego se hubiera quedado? No se puede. No, su única clave era esa. Es una clave importante, hermanos, en la oración. Y debemos aprender y hacerla. Debemos hacerla, porque el Señor dice: clamad. Y hay muchos clamores en los salmos, en medio de la oración. Clamad. Orar en lenguas es otra clave, hermanos, ¿sí? A veces yo ahí en el carro, tal vez se me terminaron las palabras que le tengo que decir al Señor y me quedo un momento, empiezo en otras lenguas. ¿Quiénes han sido bautizados en este lugar con el Espíritu Santo? ¿Quiénes? Una señal del bautismo con el Espíritu Santo es que hablar en otras lenguas. Hablemoslas si las tenemos, si las recibimos. ¿Para qué? ¿Para que no se practiquen? No, para, hermanos, dárselas al Señor, y Él va a tocar nuestras vidas, Él va a encontrarnos con eso. Algo que he visto, hermanos, como una de las claves en la oración y una de las claves principales
en la oración es que uno pueda encontrar el río. Es como, digamos, ustedes van manejando, ¿no? Y van a entrar a un freeway, van a entrar a el turnpike. Entonces ustedes entran y hay una calle así, hay una parte de la carretera que está así al lado, donde ustedes pueden agarrar la velocidad correcta en la que los carros vienen, ¿sí? Entonces ustedes vienen y llegan a 60, 65 en esa partecita, porque si no, no van a poder meterse dentro de todos el caudal de vehículos que vienen. Entonces ustedes van ahí y van buscando el espacio, ¿no? Oh, dice, todavía no puedo meterme, pero hay un espacio. Ok, entonces ya pongo en la direccional, el piedevías, y ya voy, me ubico suavemente porque voy a la velocidad de todos. Ya solo me meto y ahí voy. Listo, entré. Hermanos, la oración es así. Empiezas tú a decirle, Señor, empiezas tú a buscar con tus palabras y con tus palabras, y de repente encuentras donde el Señor se está moviendo, donde el Espíritu de Dios quiere. ¿Qué palabras quieres que uses? ¿Qué petición quieres que hagas? ¡Wow! Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Su presencia viene. Su toque, su unción viene. Oh, aquí está, Señor. Ok, entonces tú quieres que ore esto. Ok, sí, la petición por este hermano, por esta hermana. Oh, ahí estoy orando. De repente ya no está su presencia. Ok, oh no, entonces, Señor, ¿dónde más? ¿Y qué más quieres que ores? Ok, bueno, voy. Aquí está, Señor. Era esto lo que tú querías oír de mí. Entonces ahí va tu presencia. ¿Qué pasa? Estamos metiéndonos y fluyendo en el río. Y su presencia está viniendo. Y entonces, ¿qué pasa? Encontramos un deleite en la oración. Encontramos un gozo en la oración. Encontramos su presencia. Encontramos su motivación. Y oh, qué rico, Señor, porque tú estás conmigo aquí. Tú me estás visitando y tu presencia está conmigo. Y yo sigo aquí. ¿Por qué no solo nos hincamos y nos quedamos dormidos? Solo a mí me pasa. No, hermanos, es porque tenemos que esforzarnos. Es un sacrificio. No es simplemente que vamos a llegarnos. No, a veces sí, el Señor ahí está, pero a veces no. Entonces tenemos que buscar la vía. ¿Cómo? Ahí va. Qué lindo es el Señor, hermanos. Porque entonces empezamos a encontrar el deleite. Oh, qué precioso. Y hermanos, y el Señor, ¿cuántos sabemos que el Señor es un Dios de variedad? ¡Wow! Hay millones de especies, a veces solo millones de especies, a veces de un solo tipo de, no millones, ¿verdad? Pero miles de especies de un solo insecto. O muchas aves de una misma especie, hay muchas variedades. Y de todas las cosas que Él hace, Él tiene mucha variedad, ¿verdad? Pero a veces el Señor va a querer que entremos con un clamor. Señor. Y ahí está el Señor. A veces va a querer que entremos a su oración con otras lenguas. A veces Él quiere que entremos con intercesión por un hermano que tiene necesidad. Él tiene variedad. Pero qué lindo es encontrar, hermanos, el río de Dios. El río de Dios. Entonces, cuando encontramos el río de Dios, ¿qué encontramos ahí? Está su unción, está su presencia. Con razón, entonces con razón el apóstol Pablo les decía a los filipenses: orad sin ¿quién? No sin cesar, sin cesar. Orad sin cesar. ¿Por qué? Porque él encontraba el deleite en la oración, en la búsqueda de Dios. Y qué rico entonces. Si tú estás ahí conmigo, qué bendición. Hay un deleite, hay un gozo. Si encontramos el río de Dios, no se vuelve tedioso, no se vuelve como muchos dicen: ay, no, pero es que la oración es tan aburrida. No, hermanos, si encontramos su deleite, su presencia, su gozo, es deleitoso, hermanos, es deleitoso. Fíjense, Pablo y Silas, hermanos, en Filipos, ellos fueron azotados, ¿no? Les dieron duro. ¿Y los mandaron a dónde?
al calabozo, a lo más profundo de la celda, con el cepo puestos. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Orando y cantando himnos al Señor, y los presos los oían. Hermanos, ¿en qué situación, en qué circunstancia? Ellos no estaban ahí, y hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Imagínense, nosotros, pero ellos haciendo la voluntad de Dios. Y ahí ellos oraban y cantaban al Señor. ¿Y qué pasó? La intervención divina los rescató. Hasta un temblor envió. Hermanos, el resultado de lograr meternos al río de Dios en la oración va a ser la respuesta de Dios a nuestra petición. Aleluya, hermanos. El Señor quiere que respondamos al llamado que Él nos hace a la oración, hermanos. El llamado que Él nos hace a la oración en esta mañana. Él quiere que respondamos. Volviendo al ejemplo de la reina Esther. La reina Esther estaba en una situación como la que vivimos hoy en día, ¿no? Estamos por entrar a los eventos finales. A los eventos finales, hermanos. Y quizás hay decretos, hay edictos que se están levantando, que se están poniendo, que están estrechando al pueblo de Dios. ¿Qué se está fraguando, hermanos? Quizás no sabemos, no entendemos, pero el Señor nos está llamando a la intercesión, a la oración. Y Esther sintió temor en un principio y dijo: ¿cómo si yo no he sido llamada a la presencia de Dios para interceder por mi pueblo? Yo no he sido llamada. Pero vimos lo que Mardoqueo le dijo: no te escaparás si callas tu voz. Pero entonces la reina Esther le dijo: Mardoqueo, reúne a todos los de Susa y en el reino, y que oren y ayunen por 3 días, y entonces yo iré delante del rey, aunque no haya sido llamada. Y esta mujer se preparó, hermanos, y fue al rey. Y ella dijo: entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y dice: si perezco, que perezca. Y hermanos, ella estaba hablando de que podría ser quitada su vida física. Ella podía haber sido enviada, o sea, podía haber sido decapitada, cortada su vida. Pero para nosotros quizás signifique el acercarnos al Señor en oración. Quizás va a ser que yo tenga que morir a dedicar un tiempo más a los entretenimientos, morir quizás al oficio que tengo que hacer en casa, morir quizás a un tiempo que tenga que dedicarle al trabajo, un tiempo que tenga que dedicarle a ciertas cosas que tengo que hacer continuamente, pero tengo que morir a eso por acercarme al Rey, por acercarme a su presencia. Eso es morir, hermanos. A veces tenemos ocupaciones, pero tenemos que hacer el tiempo para buscarlo. Y ella dijo: si perezco, que perezca. Ella estuvo dispuesta, hermanos, a enfrentar la situación para interceder por su pueblo. Y hermanos, cuando ella se presenta delante del rey, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el rey? Oh, la reina Esther viene. ¿El rey qué hizo? Extendió su cetro, ¿verdad? Qué precioso haber sido eso. El cetro podía hacerse para arriba o para abajo. Si era para arriba, podía vivir.
Si era para abajo, era morir. Y él lo levantó. Y vino la reina Esther y se acercó a él y él le extendió. Y ella dice que lo tocó. Hermanos, eso es hallar gracia ante la autoridad. El cetro era un símbolo de autoridad real, hermanos. Un símbolo de autoridad real. Y nuestro rey, hermanos, está dispuesto que si nosotros nos acercamos, no solo nos da la mitad del reino, ¿nos da qué? Todo el reino. Él está dispuesto a extender su cetro, hermanos, si nosotros nos acercamos a él y lo tocamos. Es para que la autoridad del rey, hermanos, no sea extendida a nosotros. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Hermanos, en Lucas, en el capítulo 21 y verso 36, el Señor les dice a los discípulos: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oremos pues, porque el Señor nos mantenga firmes, porque el Señor nos mantenga firmes en el día del Hijo del Hombre. Hermanos, Él nos está haciendo un llamado a la oración. ¿Responderás tú? ¿Responderás a la intimidad con Dios? La oración es un ejercicio espiritual, hermanos, que nos lleva a la intimidad con Dios. Nos lleva a la intimidad con Dios. Ahí donde recibimos las fuerzas, la gracia, el favor, la palabra, la bendición, la unción. Y se nota, hermanos, quién se está acercando. Se puede ver, porque hay una obra que se hace ahí, en la presencia de Dios en nuestros corazones, donde somos tocados, donde somos ministrados, donde el Señor nos habla, nos conforta, nos anima, nos levanta. Pero Él quiere que estemos dispuestos a morir ese tiempito, que no nos vayamos, sino que estemos ahí. Y quizás ya hemos terminado, pero el Señor dice: un poquito más. Amén, Señor. Y en ese poquito más el Señor se derrama. Qué lindo es el Señor, hermanos. Qué lindo es el Señor. Que tengamos esa respuesta delante de Él. Señor, si perezco, que perezca, pero que yo me haya fiel buscando tu rostro en estos tiempos, hermanos. Un llamado a la oración, un llamado a la intimidad, de entrar al río de su presencia. Amén. Pongámonos de pie esta mañana. Qué bueno es el Señor, hermanos. Oh, qué bueno es el Señor. ¿Sabe usted que esta predicación viene del corazón de Dios? Él está diciéndonos: ven, ven conmigo, ven. Te voy a hablar hoy, te voy a decir esto y esto. Y Él nos ha hablado hoy. Yo quisiera pedirle a Willy, ¿dónde está Willy? Ven por favor, Willy. Me vas a ayudar a cantar en el día del mal, tú me esconderás. ¿Sabemos este canto? Yo no me lo sé, por eso le voy a pedir a él. ¿Tienen otro micrófono para Willy? Aquí bien.
Vamos a cantar ese canto, hermanos. Precioso. En el día del mal, tú me esconderás. Bueno, yo le dije que me ayude a cantarlo y no sé si lo sabe. ¿Sí lo sabes? Bueno, hay alguien más que lo sepa, Marlon, el hermano Marlon lo sabe, entonces él nos va a ayudar. Willy y yo lo vamos a apoyar. Porque el que lo va a cantar va a ser él, hermanos. Amén. Cantémoslo con solemnidad, así después de que el Señor nos ha hablado, nos ha instado a que lo busquemos en oración. Por algo el Señor nos ha hablado de eso hoy, por algo, ¿no es cierto? Cantemos, hermano Marlon. En el día del mal, tú me esconderás, me cubrirás con tus alas. Aleluya, qué lindo. Una vez más, cantémoslo. Vamos a doblar nuestras rodillas un momento. Vamos a orar de rodillas. Pongamos en práctica el mensaje hoy, ya. De una vez pongámoslo. Oh Señor, por favor. Por favor, Señor, por favor. Pon en nosotros ese anhelo, Señor. Pon en nosotros ese deseo, Señor, de buscarte en oración, de buscarte